Hay momentos en la vida en que una mujer simplemente deja de ser lo que era. No es un accidente, no es algo repentino que te golpea en la madrugada. Es más como cuando una puerta se cierra tan lentamente que casi no te das cuenta de que ya estás del otro lado. Yo tenía 48 años cuando eso pasó. Quizá para ustedes eso no signifique nada especial. 48 años es solo un número, pero para mí, en ese momento, era como si toda mi vida anterior tuviera fecha de vencimiento. Aquella mañana me desperté como cualquier otra mañana, las 6 en punto, ni un minuto más, ni uno menos. 30 años despertándome a la misma hora, sin alarma. El cuerpo lo hacía solo, era como si tuviera un reloj adentro, uno que ningún médico podría explicar, pero que estaba ahí, funcionando sin falla. Me puse la bata gris, la que usaba hace 15 años. Bajé las escaleras despacio, siempre despacio, porque la casa todavía dormía. Mi esposo dormía, mi hijo menor dormía. La empleada no llegaba hasta las 7. La cocina olía a nada, ese olor especial de las cosas que están cerradas toda la noche. Abrí la ventana, el barrio estaba silencioso, esos silenciosos que solo existen a las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía no decide si va a despertar o seguir soñando. Hice el café como siempre, molido, no instantáneo, con una cucharadita de azúcar. Esperé a que hirviera. Mientras esperaba, miré las llaves colgadas en el gancho de madera, al lado de la puerta de la cocina. Llaves grandes, llaves pequeñas, llaves de todo, de la casa, del coche, del garaje, del almacén. Llaves que había llevado en mi bolsa durante 30 años. No sé por qué las miré ese día, simplemente las miré. El café estuvo listo a las 6:20. Serví una taza, me senté en la mesa de la cocina, donde siempre me sentaba, donde había desayunado sola durante 3 décadas mientras mi familia dormía y yo pensaba en las cosas que tenía que hacer, la ropa, la comida, las citas del médico, las reuniones de la escuela, los detalles, siempre los detalles. Mi esposo bajó a las 6:45, como siempre, besó mi cabeza sin verme realmente, se sirvió café, se sentó, leyó el periódico, todo exactamente igual a todos los días anteriores. ¿Viste que la empresa quiere que asuma la nueva posición?, dijo sin levantar los ojos del periódico. Sí, respondí. ¡Qué emoción para ti! Él asintió, siguió leyendo. En ese momento, algo pasó, algo que no puedo explicar bien. Fue como si una parte de mí se diera cuenta de algo que otra parte de mí ya sabía desde hacía mucho tiempo. Una de esas cosas que una mujer conoce pero no quiere conocer. Mi hijo bajó a las 7, hambriento como siempre, 18 años, preparándose para la universidad, lleno de planes, lleno de un futuro que yo había estado construyendo para él durante 18 años sin pedir nada a cambio. Mamá, ¿me planchas la camisa azul? Tengo entrevista con la universidad. Por supuesto, cariño, y lo hice, como siempre, como había hecho miles de veces antes. Alrededor de las 8 de la mañana, cuando todos ya se habían ido, mi esposo al trabajo, mi hijo a su escuela, recibí una llamada de mi hermana. ¿Cómo estás?, preguntó con esa voz que las hermanas usan cuando en realidad quieren decir algo más. Bien, como siempre. ¿Segura? No entendí su pregunta. Le dije que sí, que claro que estaba segura, pero mientras colgaba, me di cuenta de algo. No estaba segura de nada, y quizá, solo quizá, había dejado de estarlo hace mucho tiempo. Ese día, por primera vez en 30 años, no limpié la casa, no hice la comida, no planché ropa. Me quedé sentada en la silla de la cocina, mirando las llaves en la pared, mirándolas, simplemente, como si supiera que pronto dejaría de usarlas. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa, noté algo diferente en su manera de mirarme, o quizá no era diferente, quizá siempre me había mirado así y yo simplemente nunca lo había visto. Se sentó en la sala, sin quitarse la chaqueta. Eso era raro. Normalmente se la quitaba en la entrada, la colgaba en el perchero, se lavaba las manos,
se cambiaba de ropa, todo tenía su orden, todo tenía su lugar. Necesito hablar contigo, dijo. Esas 5 palabras que una mujer reconoce desde muy lejos, las había escuchado en películas, en historias de amigas, en confesiones a las 3 de la madrugada, pero nunca pensé que las escucharía dirigidas a mí. No así, no después de 30 años. Me senté frente a él, esperé. La empresa me está pidiendo que me mude a la ciudad, una posición mejor, mayor sueldo, prestaciones, todo lo que hemos soñado. Asentí, no sabía por qué, pero asentí. Naturalmente, esto significa cambios, para la familia, para nosotros. Seguí esperando, porque sabía que había más. Siempre hay más. He estado pensando en esto durante meses. Hablé con un abogado. Quiero que las cosas sean claras, amables, sin amargura. En ese momento, algo en mi pecho se rompió, no explosivamente, como cuando una taza se cae y se hace pedazos en el acto. No, fue como cuando la porcelana se agrieta lentamente, desde adentro, y nadie lo ve hasta que de repente, sin razón aparente, se desmorona. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya lo sabía. ¿Qué quiero? El divorcio. Esas 3 palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotros, como si el espacio entre 2 personas pudiera tener peso, densidad, un color gris y frío. No lloré, no grité, no hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría. Me quedé sentada, mirándolo a los ojos, esperando que me dijera algo más, esperando que dijera que era una broma, que era una prueba, que quería ver cómo reaccionaría, pero no dijo nada de eso. ¿Hay otra persona?, pregunté, y lo preguntaba de una manera muy tranquila, como si pidiera que me pasara la sal en la mesa. No exactamente, respondió, y esa respuesta fue peor que cualquier confesión, porque no exactamente significa todo. Significa que hay alguien, significa que ha estado ahí durante un tiempo, significa que él ya ha construido una historia con esa persona mientras yo seguía aquí, en esta casa, planchando camisas azules y comprando el café de la forma que él le gustaba. Los abogados dirán que la casa es tuya, continuó, para ti y para el niño, mientras viva contigo. Es lo correcto, yo no quiero quitarte nada, pero algo dentro de mí supo, en ese exacto momento, que eso no era verdad, que algo ya me estaba siendo quitado, algo que no podría verse en un papel de divorcio, algo que ningún abogado podría recuperar para mí. Mi hijo llegó 1 hora después. Yo estaba en la cocina, haciendo la comida como si nada hubiera pasado, como si el mundo no se hubiera inclinado sobre su eje. Tortillas, frijoles, un pollo guisado, todo perfecto, todo en su lugar. Mi esposo le llamó a la sala. Escuché sus voces desde donde estaba. No gritos, solo voces. La voz de un hombre explicando. La voz de un joven que no esperaba esto. Luego, silencio. Cuando mi hijo entró a la cocina, sus ojos eran diferentes, más oscuros, más viejos de repente. ¿Es verdad?, preguntó. Sí, cariño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué? Empecé a decir, pero no sabía cómo terminar esa frase, porque acababa de enterarme, porque no quería que sufrieras, porque esperaba que fuera un error y desapareciera como tantas otras cosas en la vida que uno espera que desaparezcan. Él se sentó a la mesa y puso su cabeza entre las manos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. No lo sé, y esa fue la primera verdad honesta que pronuncié en esa casa en 30 años. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en la cocina, mirando las llaves, pensando en todas las puertas que abrían, pensando en todas las habitaciones donde había pasado mi vida, la cocina donde aprendí a cocinar para agradarle, la sala donde me senté mientras él veía televisión, el dormitorio donde aprendí a hacer amor sin estar realmente allí. 30 años de llaves. 30 años de puertas que me permitían entrar a un lugar que pensé que era mío, pero las llaves no abren puertas desde adentro. Eso es lo que nadie te dice. Las llaves abren puertas, pero si alguien decide cambiar la cerradura, las llaves se vuelven inútiles. Objetos que cuelgan en la pared,
recordándote todos los lugares donde pensaste que pertenecías. Extendí la mano hacia el gancho de madera. Mis dedos casi tocaron las llaves, casi, pero me detuve, porque algo en mí sabía que aquello era solo el principio del cambio, y si las llaves ya no servían para la casa, pronto descubriría que ya no servían para nada. Esa noche no dormí, me quedé en la cama, al lado de mi esposo, sintiéndome más lejos de él que si estuviera en otro continente, y en la oscuridad, escuché algo, un sonido que no había oído antes. Era el sonido de mi propia respiración, lenta, cuidadosa, como si estuviera aprendiendo a respirar por primera vez. 2 semanas después, los abogados enviaron los documentos. Llegaron en un sobre de papel manila, grueso, oficial, el tipo de sobre que cambia vidas. Lo dejé sobre la mesa de la cocina durante 3 días sin abrirlo. Mi hijo me preguntaba si había hablado con el abogado. Mi hermana me llamaba constantemente. Mis amigas, solo que creía que eran mis amigas, empezaban a hacer preguntas con esa falsa delicadeza que las mujeres usan cuando quieren obtener información jugosa. Pero yo simplemente no podía abrir ese sobre, porque mientras no lo abriera, las cosas todavía podrían no ser reales. Mientras no viera las palabras escritas en papel oficial, con sellos y firmas, el divorcio seguía siendo solo una conversación, una cosa que se había dicho en la sala de una casa, un martes por la tarde, cuando el cielo estaba gris. Mi esposo se fue a dormir a la habitación de huéspedes. Así, sin drama, una noche simplemente tomó su almohada y se fue, como si nunca hubiera estado en nuestro dormitorio, como si 30 años no existieran. Yo seguía en nuestra cama, en la cama que había sido de ambos, sola. El día que finalmente abrí el sobre, estaba lloviendo, ese tipo de lluvia que cae sin entusiasmo, gris, persistente, la lluvia de las cosas tristes. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde desayunaba todas las mañanas, y saqué los documentos, papel blanco, letras negras, y en medio de todo eso, las palabras que una mujer nunca quiere leer: disolución del matrimonio, división de bienes, custodia, pensión alimenticia. Esas palabras hacían que todo fuera real. No era ya una conversación incómoda, era ley, era oficial, era el fin de algo escrito en tinta permanente. Lo que me sorprendió, y no debería haberme sorprendido, pero lo hizo, fue lo amable que era todo en el papel. Mi esposo no pedía casi nada, la casa era mía, la manutención del niño estaba garantizada, incluso había dejado una cantidad de dinero para los gastos iniciales del cambio, como si pudiera comprarse un cambio de vida, como si el dinero pudiera convertirse en años nuevos, en una mujer nueva, en una vida en la que no me hubiera pasado 30 años esperando a que alguien me viera. Pero lo que verdaderamente me rompió, lo que hizo que algo se quebrara profundamente dentro de mí, fue leer una frase que estaba cerca del final, una pequeña frase en letras normales, como si no fuera importante: el demandante solicita que se respete su privacidad durante este proceso, y que se mantenga la discreción en todos los asuntos relacionados con esta separación. Privacidad, discreción, en otras palabras, silencio. No hables de esto, no le cuentes a nadie, mantén esto en secreto, como si nuestro matrimonio hubiera sido un secreto vergonzoso todo este tiempo. Cuando mi hijo vino a casa esa tarde, lo llamé a la cocina. Quería que vieras esto, dije, mostrándole los documentos, para que entiendas lo que está pasando. Él leyó, su cara se puso blanca, luego roja, luego volvió a ponerse blanca. ¿Dijo que mantuviéramos esto privado?, preguntó. Eso parece. ¿Por qué? ¿Para que su novia no sepa cuánto dinero está gastando en mantenerla? ¿Para que sus amigos del golf no se entere de que dejó a su familia? No lo sé, cariño, pero lo sabía porque las mujeres siempre saben, porque pasamos toda la vida leyendo entre líneas, interpretando silencios, entendiendo lo que los hombres quieren sin que lo digan. Mi hijo golpeó la mesa, una sola vez, con el puño cerrado. Está bien, dije, nosotras podemos mantener el silencio. Y así fue.
La noticia del divorcio se quedó dentro de esa casa. Mis amigas notaron que mi esposo no venía ya a las cenas, pero yo simplemente decía que estaba muy ocupado con el trabajo. Mi familia sabía, por supuesto, pero en la forma que saben las familias en México calladamente, en reuniones privadas, susurrando para que los vecinos no escucharan. La privacidad que mi esposo había pedido se convirtió en algo más. Se convirtió en invisibilidad, en la sensación de que lo que me había pasado no era lo suficientemente importante para ser dicho en voz alta. Una semana después de recibir los documentos, mi esposo me pidió las llaves de la casa. No lo hizo de una manera drama, simplemente apareció una mañana, una de las pocas mañanas que todavía pasaba en la casa, y dijo: necesito las llaves. Voy a tener que entrar algunas veces para recoger mis cosas. Fui a la cocina, tomé el gancho de madera de la pared, saqué la llave de la casa principal, una llave grande, plateada, con una cabeza redonda, una llave que había llevado en mi bolsa durante 30 años. Se la di, él la tomó en su mano, la miró por un segundo como si no la hubiera visto nunca antes, como si fuera un objeto extraño que alguien le estaba dando, y luego simplemente se la guardó en el bolsillo. Gracias, dijo, gracias, como si acabara de hacer algo amable, como si no acabara de quitarme una de las pocas cosas que me hacía sentir que todavía pertenecía a algo. Esa noche, cuando me senté en la mesa de la cocina con mi café como hacía cada mañana, miré el gancho de madera. La llave ya no estaba allí. En su lugar, solo un espacio vacío, un agujero de luz donde antes había metal. Los primeros meses fueron extraños, no en la manera que uno imagina. No había drama, no había gritos ni puertas que se cerraban de golpe. Era algo más sutil. Era como vivir en una casa que estaba siendo desmantelada lentamente, habitación por habitación. Mi esposo venía cada jueves, siempre a las 3 de la tarde, siempre con una bolsa vacía que sacaba de su coche. Entraba con su llave, subía las escaleras, y yo podía escuchar sus pasos en el piso de arriba, abriendo closets, cerrando cajones, tomando las cosas que le pertenecían. Yo me quedaba en la cocina, haciendo algo, cualquier cosa, fingiendo que no sabía que estaba allí. Mi hijo no estaba en esas ocasiones. Se iba a casa de un amigo. Ambos habíamos aprendido, sin hablar de ello, que era mejor estar ausentes cuando él llegaba. Una tarde, una de esas tardes de jueves, lo escuché bajar las escaleras con la bolsa llena. Sus pasos eran diferentes, más lentos, como si le pesara lo que estaba llevando. Se detuvo en la entrada de la cocina. Me voy a llevar algunos cuadros de la sala, dijo. Está bien, como si yo tuviera opción, como si esa pregunta fuera realmente una pregunta y no solo una cortesía vacía. Sí, claro, respondí. Llévate lo que necesites. Asintió. Se fue. Escuché sus pasos en la sala, el sonido de algo siendo descolgado de la pared, el ruido de marcos siendo colocados en la bolsa. Cuando se fue, fui a mirar los cuadros que había llevado durante 30 años, cuadros que yo había elegido, que habían visto crecer a mi hijo, que habían sido testigos de mis días. Ya no estaban. Sus lugares en la pared eran rectángulos de color más claro, sombras donde antes había arte. La casa empezó a verse como un lugar que estaba siendo olvidado. Lo que me sorprendió fue mi propia reacción, o más bien, la falta de reacción. No sentía rabia, no sentía el dolor punzante que esperaba sentir. Era más como un adormecimiento, como si estuviera observando todo esto desde muy lejos, desde fuera de mi propio cuerpo. Mi hermana vino a visitarme una tarde. Vio los espacios vacíos en la pared. ¿Eso fue idea suya?, preguntó, con esa voz que las hermanas usan cuando quieren que digas algo que ellas ya saben. Sí, ¿y tú simplemente dejaste que se los llevara? ¿Qué iba a hacer, hermana? ¿Encadenarme a los cuadros? Ella me miró de una manera que nunca me había mirado antes, como si no me reconociera, como si la mujer que estaba sentada en esa silla no fuera realmente su hermana, sino alguien que se parecía a ella pero estaba hueca por dentro. ¿Quién eres?,
Preguntó. No lo sé. Respondí honestamente, y era verdad, porque mientras miraba esa casa, mi casa que estaba siendo vaciada lentamente de todo lo que la hacía un hogar, me di cuenta de algo. No estaba triste por lo que me estaban quitando, estaba triste porque descubría que nunca había sido realmente mío, que todo lo que creía que había construido era solo una ilusión temporal, que en realidad había estado alquilando una vida. Mi hermana se fue después de una hora. Antes de irse, me abrazó. Fue uno de esos abrazos que duran demasiado, uno de esos abrazos que significa que alguien se da cuenta de que estás desapareciendo. Después de que se fue, me quedé sola en la casa vacía. Caminé por las habitaciones, la sala sin cuadros, el dormitorio donde dormía ahora sola, la cocina donde cada mañana preparaba un café que nadie compartía conmigo. Subí al piso de arriba, entré al closet de mi dormitorio. Los espacios donde había estado su ropa estaban vacíos, pero su olor seguía ahí, ese olor que había respirado durante 30 años, ese olor que formaba parte de mí. Cerré los ojos e intenté olerlo bien, intenté memorizar exactamente cómo era, porque sabía que pronto desaparecería, que cada día que pasara, ese olor se desvanecería un poco más, hasta que un día me daría cuenta de que había desaparecido completamente, y cuando eso pasara, una parte más de mi vida habría sido borrada. Lo extraño era esto, no estaba segura si estaba llorando la pérdida de mi esposo o la pérdida de mí misma. Quizá eran lo mismo. Esa noche, mientras estaba en la cama sola, siempre sola ahora, pensé en las llaves, en cómo una llave puede significar tantas cosas. Una llave que abre una puerta, una llave que cierra una puerta, una llave que cuelga en la pared, recordándote que alguna vez fuiste dueña de algo, y luego, pensé en algo que me heló la sangre. ¿Qué pasaría si mi esposo nunca me devolvía la llave que le había dado? ¿Qué pasaría si podía entrar a la casa cuando quisiera? ¿Qué pasaría si esta casa que ahora era legalmente mía, según los papeles nunca era realmente mía porque él todavía tenía una forma de entrar? Me levanté de la cama, bajé las escaleras en la oscuridad, llegué a la cocina y miré el gancho vacío. Faltaba una llave, pero ¿cuál? En ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, sentí miedo. No era miedo a la soledad, no era miedo a lo que vendría después. Era miedo a descubrir que nunca había tenido el control de mi propia casa. Era miedo a entender que las llaves nunca habían sido mías realmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina hasta las 3 de la mañana, sentada en la misma silla donde desayunaba cada día, mirando el gancho vacío en la pared. Una llave faltaba, solo una, pero ¿cuál? Tomé inventario mental de todas las llaves que colgaban allí, la de la casa principal, la del garaje, la de la puerta trasera, la del almacén, la del escritorio de mi esposo, la de la caja fuerte donde guardaba documentos importantes. Conté, 1, 2, 3, 9 llaves quedaban, pero debería haber 10, o eran 11, honestamente, después de 30 años. No estaba completamente segura. ¿Es eso lo que pasa cuando vives con alguien durante tanto tiempo? ¿Que dejas de prestar atención incluso a las cosas que están frente a ti todos los días? Decidí cambiar la cerradura. No fue una decisión racional. Fue algo que simplemente supe que tenía que hacer. Como cuando tu cuerpo te dice que huyas de algo sin que tu mente entienda realmente el peligro. Al día siguiente llamé a un cerrajero. Le dije que había perdido mis llaves y que quería sentirme segura. No le conté sobre el divorcio, no le conté sobre mi esposo, solo dije que quería cambiar la cerradura principal. Él vino a las 2 de la tarde. Fue rápido, profesional. En 45 minutos, la cerradura estaba cambiada. Me dio 2 llaves nuevas, brillantes, plateadas, sin historia. Después de que se fue, probé la nueva llave en la cerradura. Funcionaba perfectamente. Giré el picaporte, abrí la puerta, cerré la puerta, la abrí de nuevo. Era mi casa, de verdad, por fin. Pero entonces, sentí algo, una sensación que no podía nombrar.
No era alivio, sentí culpa. Mi hijo llegó a casa después de la escuela. Cambié la cerradura. Le dije sin preámbulos. Él me miró. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba hacerlo? No pregunté si estaba de acuerdo. No pregunté si pensaba que era lo correcto. Solo lo hice. Y después lo anuncié como un hecho, como si tuviera derecho a tomar decisiones en esa casa. Quizá lo tenía, pero no me sentía así. Esa noche, mi esposo llegó como de costumbre, a las 3 de la tarde del jueves. Estacionó su coche, bajó, caminó hacia la puerta, metió su llave en la cerradura. No funcionó. Desde la ventana de la cocina, lo sexta intentar de nuevo. 1, 2, 3 veces. La llave simplemente no giraba. Su cara cambió, pasó por varias expresiones: confusión, luego molestia, luego algo que parecía ser miedo. Tocó el timbre, yo no abrí, tocó de nuevo, esta vez con más insistencia. Luego, escuché su voz desde afuera. Hola, ¿hay alguien? Mi hijo estaba en su habitación, yo estaba en la cocina, ambos escuchamos. Abrí la puerta, él estaba de pie en el umbral. Se veía diferente, más pequeño, como si el cambio de cerradura lo hubiera achicado de alguna manera. ¿Qué pasó con la llave?, preguntó. Cambié la cerradura. Sus ojos se endurecieron. ¿Por qué hiciste eso? Los documentos dicen que yo tengo derecho a acceso a la propiedad para recoger mis pertenencias. Tienes derecho a avisar cuando quieras venir. Yo abriré la puerta. Él me miró como si no me conociera, y quizá era verdad. Quizá la mujer que estaba de pie frente a él, en la puerta de su propia casa, era desconocida incluso para sí misma. Esto no es lo que habíamos acordado, dijo. No, acordamos que mantendríamos esto privado, que seríamos discretos, que no hablaríamos de esto, pero tú tenías una llave que podía entrar a mi casa cuando quisiera. Es mi casa también, hasta que, no. Lo interrumpí. No es tu casa también. Ya no, y no vuelve a hacerlo hasta que cambies de idea sobre todo esto. Vi algo cruzar su cara, reconocimiento, o quizá arrepentimiento, pero fue tan rápido que no estoy segura. Tengo cosas que recoger. Puedes venir los jueves a las 3 de la tarde. Me avisas antes. Yo abro la puerta, recoges lo que necesites, luego te vas. ¿Así es como va a ser ahora? Sí, así es como va a ser. Él se quedó parado en el umbral durante un momento largo, luego se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta, puse el pestillo, giré la nueva llave en la nueva cerradura. El sonido que hizo fue diferente al sonido que hace la vieja cerradura. Era un sonido más firme, más definitivo. Mi hijo bajó las escaleras. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, solo, nada, pero sabía que algo había cambiado, algo fundamental. No era que hubiera ganado control sobre mi casa, era que había descubierto que tenía el derecho a tener control, y ese descubrimiento era más peligroso de lo que sabía. Esa noche, cuando me acosté, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pero mis sueños fueron extraños. Soñé con llaves. Soñé que estaba en una habitación llena de puertas. Cada puerta tenía una cerradura diferente, y yo tenía 1000 llaves, pero ninguna abría ninguna puerta. Y en el sueño, yo estaba riendo o llorando, no estoy segura cuál de las dos cosas era. Las primeras semanas después del cambio de cerradura fueron un silencio diferente al que había conocido antes. El silencio en la casa era el silencio de una mujer esperando que alguien llegara, esperando que alguien notara lo que había hecho, esperando que alguien dijera algo. Ahora, el silencio era el silencio de una mujer que había hablado. Mi esposo vino el jueves siguiente, llamó antes de llegar, dijo que necesitaba recoger libros de la biblioteca. Yo abrí la puerta, entró, subió las escaleras, bajó con una caja, se fue, todo en 15 minutos. Todo profesional, todo como si fuéramos extraños que compartimos una transacción comercial. No hablamos más allá de lo necesario. Pero lo que sucedió después fue peor que cualquier discusión que hubiéramos podido tener. El mundo se enteró, no sé cómo pasó, supongo que él le contó a alguien, quizá a su novia, quizá a un amigo, pero de repente,
La historia comenzó a circular. No la historia real, una mujer que cambió una cerradura porque su esposo la dejó, sino una versión distorsionada, la versión de los otros. Mi esposo había intentado entrar a su propia casa y la puerta le fue cerrada en la cara. Su ex esposa lo había humillado, lo había dejado sin acceso a sus posesiones, lo había hecho, según algunos, de manera cruel. Lo que nadie mencionaba era que él había pedido privacidad, que había dicho que mantuviéramos discreción, que él había sido quien decidió que este asunto no era digno de ser hablado en voz alta. Mis amigas comenzaron a actuar diferente. Primero fueron los comentarios sutiles. ¡Qué fuerte! Todo lo que estás pasando, como si yo fuera víctima de algo que había hecho. Luego, las invitaciones dejaron de llegar. No fue algo abrupto, fue más como una desaparición lenta. La cena mensual de las mujeres del barrio continuó, pero yo no recibí invitación. Las reuniones de café simplemente dejaron de sonar. Mi teléfono. Una mujer que yo consideraba mi amiga, hablamos durante 18 años, me vio en el mercado y prácticamente cruzó la calle para no tener que saludarme. Mi hermana lo notó. Una tarde, mientras estábamos tomando café en mi cocina, me dijo: la gente está hablando de ti. ¿Qué están diciendo? Que fuiste cruel, que lo humillaste, que cambiaste la cerradura para castigarlo. Yo no lo sé, pero eso es lo que dicen. ¿Y qué dices tú? Ella me miró durante un largo momento, luego dijo algo que me quedó grabado. Digo que probablemente fue lo más fuerte que he visto que hagas en tu vida, pero también digo que eso te va a costar más de lo que imaginas. Tenía razón. Una de mis mayores preocupaciones, aunque no sabía que fuera una preocupación hasta que comenzó a suceder, era mi hijo. A los 18 años, necesitaba estar en el mundo, necesitaba amigos, necesitaba que otros jóvenes lo reconocieran, pero ahora llevaba el peso de una madre que había hecho algo que la gente consideraba inexcusable. Un día lo escuché hablando por teléfono en su habitación. Reconocí la voz de su mejor amigo. Sí, mi mamá cambió la cerradura. No, no es porque mi papá fuera violento o algo así. Es solo complicado. No, no me importa lo que digan los otros. Pero yo sabía que le importaba, porque después de eso, pasaba menos tiempo en casa, pasaba más tiempo fuera, más tiempo en casa de amigos, más tiempo en cualquier lugar donde no tuviera que cargar con lo que su madre había hecho. Una noche, cuando estábamos comiendo comidas que se habían vuelto silenciosas, porque ya no teníamos a mi esposo para llenar el espacio con sus historias, le pregunté: ¿te arrepientes de estar en esta casa? Él puso su tenedor en el plato lentamente. No me arrepiento de estar contigo, pero sí extraño cuando las cosas eran normales. Esas palabras fueron como un puñal, porque me hicieron entender algo, que en mi acto de recuperar mi casa, había tomado algo de la suya también, que en mi decisión de establecer límites, había creado nuevos límites que lo alejaban de mí. Mi hermana vino de nuevo una semana después. Esta vez, vino con un propósito. He estado pensando en lo que pasó, dijo, en lo que hiciste, y creo que necesitas entender algo. Los hombres como él, hombres que dejan a sus esposas después de 30 años, no se van porque dejaran de amar, se van porque nunca aprendieron a amar. Y nosotras, las mujeres que los esperamos, que los servimos, que los amamos, cometemos el error de pensar que si hacemos todo bien, si somos perfectas, ellos eventualmente nos verán. Se detuvo, tomó mi mano, pero el problema, hermana, es que algunos hombres nunca ven a nadie excepto a sí mismos, y cuando finalmente lo entiendes, cuando finalmente actúas como si importaras, el mundo te castiga por haberlo hecho. Esa noche, después de que se fue, me senté en la cocina, sola, y por primera vez desde el cambio de cerradura, lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración, de la injusticia de descubrir que hacer lo correcto para ti misma puede ser la cosa más solitaria del mundo. Miré las llaves que colgaban en el gancho, las nuevas llaves, brillantes, sin historia,
sin recuerdos de 30 años de servicio, y me pregunté, ¿vale la pena tener llaves que abran tu propia puerta si el resto del mundo decide cerrarte todas las otras puertas? 3 meses después del cambio de cerradura, descubrí algo. No fue algo que estuviera buscando, fue algo que encontré mientras organizaba el sótano. Mi hijo necesitaba espacio para sus cosas de la universidad, se mudaría en 2 meses y yo estaba limpiando, tirando, decidiendo que valía la pena guardar. En el rincón más oscuro, detrás de unas cajas de Navidad que no habíamos abierto en años, encontré un diario. No era mío, la cubierta era de cuero marrón, desgastado. Reconocí la letra en la primera página. Era de mi esposo, pero la letra era diferente a la que yo conocía. Era más suave, menos segura. Debería haberlo cerrado. Debería haberlo guardado sin leerlo. Debería haber respetado su privacidad, la misma privacidad que él había pedido que mantuviéramos en nuestro divorcio. Pero no lo hice. Abrí la primera página. La fecha era de 16 años atrás, cuando mi hijo tenía apenas 2 años. Cuando yo pensaba que todo estaba bien, hoy vi a mi esposa mirando a nuestro hijo dormir. Estaba llorando, no sé por qué. Cuando le pregunté, me dijo que estaba feliz, pero su cara no parecía feliz. Su cara parecía asustada, como si supiera algo que yo no sabía. Giré la página. A veces pienso que no merezco esta vida, que alguien como ella tan dedicada, tan constante merece a alguien mejor que yo, pero no puedo irme, no tengo el coraje, así que me quedo aquí, siendo mediocre, esperando que ella nunca se dé cuenta de cuán mediocre soy. Luego, saltando varios meses adelante, conocí a alguien hoy en la oficina. Su nombre es María. Ella me hace reír. Ella dice que soy inteligente. Mi esposa nunca me dice que sea inteligente. Mi esposa me dice que sea responsable, que sea práctico, que pague las cuentas. Las páginas continuaban, años de ellas, un registro completo de cómo había dejado de verme mientras aprendía a ver a otra persona. Mi esposa cocinó mi comida favorita hoy. Yo no la comí. Fingí que no tenía hambre. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no puedo simplemente decirle la verdad? ¿Por qué tengo que vivir esta vida de mentiras? A veces pienso que si le hubiera dicho hace años que me sentía atrapado, quizá las cosas serían diferentes. Pero ella había puesto tanto de sí misma en esta vida conmigo. ¿Cómo podía decirle que yo no quería esto? Así que continué, año tras año, fingiendo. Me senté en el piso del sótano, rodeada de cajas de Navidad, con el diario en mis manos. Lo que sentí fue algo inesperado. No fue rabia, no fue dolor, fue compasión. Una compasión profunda y terrible por un hombre que había estado atrapado en una vida conmigo, fingiendo que era feliz, mientras yo estaba arriba, fingiendo que él era feliz. Ambos habíamos estado viviendo una mentira, solo que él tenía el diario para saberlo. Yo solo tenía 30 años de silencio. Continué leyendo. Las últimas entradas eran diferentes, más claras, más decididas. He decidido irme. Mañana voy a hablar con ella. No sé cómo hacerlo sin destrozarla, pero sé que si no me voy ahora, voy a terminar odiándola, y ella no merece eso. Esa fue la última entrada. La fecha era un día antes de que me dijera que quería divorciarse, así que él había estado planeándolo, había estado escribiendo sobre esto, había estado procesando su partida durante años, mientras yo dormía a su lado, sin saber que estaba viviendo con un fantasma, un hombre que ya se había ido, pero que todavía estaba aquí, fingiendo estar presente. Guardé el diario en su caja, no lo tiré, no sé por qué, quizá porque ahora entendía que ese diario era la verdadera historia, la historia que él nunca podría contarme en voz alta. Esa noche, cuando mi hijo llegó a casa, casi le muestro el diario, casi le digo, tu padre no te dejó porque dejara de amarte, te dejó porque nunca supo cómo amarse a sí mismo, pero no lo hice, porque ese era el regalo tóxico que mi esposo me había dejado, su verdad íntima, su confesión privada, y si se la daba a nuestro hijo, lo envenenaría también, así que continué sola con eso,
continuó siendo un secreto, otro más de los muchos secretos que las mujeres guardamos por amor, o por compasión, o porque simplemente no sabemos qué hacer con la verdad cuando la verdad es demasiado compleja para ser compartida. Esa noche, mientras estaba en la cama, algo cambió en mí. No era un cambio grande, era más como una grieta que se abre lentamente en algo que parecía sólido. Había estado tan enfocada en lo que mi esposo me había quitado su presencia, su promesa, 30 años que no había notado lo que él también había perdido. La oportunidad de conocer a la mujer en la que yo me estaba convirtiendo, la mujer que finalmente estaba aprendiendo a vivir para sí misma, no porque hubiera ganado, sino porque había dejado de creer que ganar o perder era lo más importante. El diario seguía en el sótano, en una caja, en la oscuridad, como un testigo silencioso de todo lo que habíamos sido, ambos, mientras fingíamos ser algo más. Una semana después de encontrar el diario, comencé a escribir. No fue algo que planeara. Una noche, después de que mi hijo se fuera a dormir, me senté en la cocina con papel y bolígrafo, papel de verdad, no una pantalla, y simplemente comencé a escribir. No sabía a quién le estaba escribiendo, a mi esposo, a mí misma, a la mujer que fui hace 30 años. Querido, no sé cómo empezar esto, no sé si alguna vez lo leerás. Probablemente no. Escribí toda la noche, escribí sobre los años, sobre las mañanas despertándome a las 6 en punto, sobre el café que hacía exactamente como a él le gustaba, sobre los silenciosos desayunos mientras él leía el periódico y yo esperaba que notara que yo existía. Escribí sobre el momento en que dejé de esperar a que me viera, y sobre cómo ese momento fue tanto un alivio como una muerte pequeña. Escribí sobre las llaves, sobre cómo durante 30 años creí que las llaves me hacían dueña de la casa, cuando en realidad me hacían prisionera de ella. Escribí sobre el diario, sobre cómo al leerlo, finalmente entendí que el hombre con el que viví no era un villano, era solo un hombre que no sabía cómo decir la verdad, y en lugar de decirla, se fue. Me dejó con las preguntas, con los vacíos, con toda la responsabilidad de entender por qué. Escribí durante horas, mi mano dolía, mis ojos estaban llorosos, pero seguía escribiendo. Lo que me toma tiempo entender es esto, que fui una buena esposa, fui una madre dedicada, fui una mujer que hizo todo correctamente, y aún así, no fue suficiente, no porque hubiera algo mal en lo que hice, sino porque él nunca supo cómo recibir lo que le estaba dando. Ahora entiendo que eso no fue culpa mía, pero durante 30 años, viví como si lo fuera. Pasé 30 años tratando de ser suficiente para alguien que simplemente no podía verme, y lo peor es que en ese proceso, yo tampoco aprendí a verme a mí misma. Terminé la carta al amanecer. Mis palabras llenaban 15 páginas. 15 páginas de verdad que nunca podría decir en voz alta. Leí la carta de nuevo, una sola vez. Luego, tomé las páginas y las puse en un sobre. Escribí su nombre en la parte frontal, pero no la envié. En lugar de eso, la guardé en un lugar seguro, en un compartimiento secreto de mi antiguo joyero, ese joyero que mi esposo me había dado para nuestro aniversario de 25 años, con una nota que decía, para guardar nuestros tesoros. Los tesoros, como si pudiéramos simplemente guardar nuestras vidas en una caja y pretender que eso significaba algo. 3 días después, mi esposo llamó. Era raro, normalmente se comunicaba por mensajes de texto sobre asuntos prácticos, pero esta vez, llamó. Hola, respondí. Hola, ¿cómo estás? Esa pregunta, esa simple pregunta que nadie había hecho de verdad en años. Estoy bien. Hubo silencio, el tipo de silencio que significa que alguien está considerando algo importante. Encontré un diario mío en el sótano, dijo finalmente. Creo que lo dejé allí por accidente hace años. ¿Lo viste? Mi corazón se detuvo. No. Mentí, no lo vi. Bueno, solo preguntaba. Sería incómodo si lo hubieras leído. ¿Por qué? Otro silencio. Porque dice cosas que nunca tuve el coraje de decirte en persona. No respondí. ¿Qué podía decir? Quería que supieras
continuó que el cambio de cerradura fue lo correcto. Yo no tenía derecho a tener acceso a tu casa como si todavía perteneciera a un lugar donde ya no merecía estar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Gracias. ¿Cómo está nuestro hijo? Bien. Emocionado por la universidad. Bien. Eso es. Bien. Otro silencio, el tipo de silencio que significa que hay 100 cosas que decir, pero ninguna de ellas puede ser dicha. Tengo que irme, dijo finalmente. Está bien, cuida a nuestro hijo, y cuídate a ti misma. Colgó. Esa noche, me quedé despierta pensando en esa llamada, en cómo dos personas pueden vivir 30 años juntas y aún así ser fundamentalmente desconocidas la una para la otra, en cómo el cambio de cerradura que el mundo me dijo que fue cruel fue realmente el acto más honesto que había realizado en mi vida. Fue decir en silencio lo que él nunca pudo decir en voz alta, que algunos lugares no eran para él, que algunos espacios eran solo míos. Fui al joyero y saqué la carta, la sostuve en mis manos durante un largo tiempo. Luego, sin leerla de nuevo, la rasgué en pequeños pedazos, no porque quisiera olvidar lo que había escrito, sino porque finalmente entendía que esa carta no era para él, había sido para mí, y yo ya tenía todo lo que necesitaba saber. Mi hijo se fue a la universidad en agosto, no fue dramático, empacamos su ropa, sus libros, las cosas pequeñas que un joven necesita para comenzar una vida nueva. Su padre vino a ayudar a cargar el coche. Fue la primera vez que ambos estuvimos en la misma habitación desde el cambio de cerradura. Fue amable, profesional, como dos personas que alguna vez se amaron pero ahora simplemente comparten un propósito común: asegurar que nuestro hijo tuviera lo que necesitaba. No hablamos de nada personal, no hablamos del diario, no hablamos de la carta que rasguicé, no hablamos de los 30 años, solo hablamos de las cosas prácticas, de cuándo lo visitaríamos, de cuándo vendría a casa en vacaciones, de dinero para libros y comida. Cuando se fue, abracé a mi hijo durante un tiempo largo, más tiempo del que probablemente fue cómodo para él, pero necesitaba asegurarme de que supiera que lo amaba, que esto su partida, el divorcio, todo lo que había sucedido no era culpa suya. Cuando el coche desapareció en la calle, me quedé parada en el umbral de la casa, sola, por primera vez en 18 años, estaba completamente sola. Esa noche fue extraña. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de espacios donde antes había gente. Caminé por las habitaciones, subí al piso de arriba, entré a la habitación de mi hijo. Estaba vacía excepto por las cosas que no había sido capaz de llevar: un póster de su banda favorita, algunos libros de cuando era pequeño, un oso de peluche que no le daría vergüenza reconocer que todavía amaba. Me senté en su cama, y por primera vez desde que todo comenzó, desde la llamada sobre el divorcio, desde el cambio de cerradura, desde todo, permití que el peso de lo que había sucedido me golpeara completamente. Lloré, no de manera elegante, lloré de la manera que las mujeres lloran cuando están completamente solas y finalmente pueden dejar que nadie las vea. Lloré por los 30 años que había pasado siendo una esposa. Lloré por los 18 años que había pasado siendo una madre. Lloré porque ahora no sabía quién era sin esos títulos. Lloré porque estaba sola, y el silencio de esa soledad era ensordecedor. Después de un rato, no sé cuánto tiempo, me levanté, fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. La mujer que me miraba tenía 48 años. Tenía arrugas alrededor de los ojos. Su cabello tenía canas que no se molestaba en teñir. Su piel era pálida de alguien que pasaba demasiado tiempo dentro de una casa. Pero sus ojos eran diferentes a los que recordaba. Eran más oscuros, más alertas, como si finalmente estuvieran despiertos. Esa noche, bajé a la cocina y comencé a hacer cambios. No grandes cambios, cambios pequeños, cosas que había querido hacer durante años pero nunca lo había hecho porque sabía que a mi esposo no le gustarían. Pinté la sala de un color diferente, un azul profundo, no un azul que él hubiera elegido,
un azul que yo elegí simplemente porque me gustaba cómo se veía cuando la luz del atardecer lo tocaba. Cambié la disposición de los muebles, vendí algunos, compré otros, cosas que eran completamente mías, que reflejaban mi gusto, mis preferencias, mi vida. Pasé una semana haciéndolo, trabajando lentamente, deliberadamente, asegurándome de que cada decisión era realmente mía. Cuando terminé, la casa era diferente. Era como si hubiera abierto todas las ventanas y dejado que el aire nuevo entrara, como si hubiera quitado un filtro gris que había estado sobre todo durante 30 años. Mi hermana vino a visitarme después de que terminé. Entró y se quedó en silencio durante un momento largo. ¿Qué hiciste?, preguntó finalmente. Hice que fuera mía, respondí. Ella sonrió. Fue una sonrisa triste, pero fue una sonrisa real. ¿Sabes qué es lo irónico?, preguntó. Que ahora que hiciste la casa completamente tuya, finalmente parece que mereces vivir en ella. En los días siguientes, comenzó a pasar algo inesperado. La gente empezó a visitarme de nuevo. Primero mi hermana, luego una amiga que no había visto en meses, luego otra, no porque el mundo hubiera decidido que yo era digna de nuevo, sino porque había algo diferente en la casa, algo acogedor, algo que decía: aquí vive una mujer real, una mujer que existe. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga, una que me había evitado después de lo de la cerradura, ella me dijo: sentí mucha vergüenza de cómo actué contigo, no sé por qué, supongo que lo que hiciste me asustó. ¿Qué es lo que hice?, pregunté. Estableciste un límite, y eso fue aterrador para mí porque significaba que tenía que establecer límites también, y yo no sabía cómo hacer eso. Eso fue cuando realmente entendí lo que había sucedido. No era que el mundo me castigara por cambiar la cerradura, era que el mundo me castigaba por mostrarle a otros que era posible cambiar la cerradura, por mostrarle a otros que una mujer podía recuperar su casa, que una mujer podía decir no, que una mujer podía establecer límites. Y eso asustaba a muchas personas. Esa noche, subí a mi habitación, mi dormitorio, el lugar donde había dormido sola durante meses. Miré alrededor. Era diferente ahora también. Había quitado todas las cosas que eran de él. Las había guardado en cajas para que las recogiera cuando viniera a visitar a nuestro hijo. Lo que quedaba era solo mío. Mi ropa, mi cama, mi almohada, mi espacio. Me acosté y miré el techo, y en la oscuridad escuché algo, el sonido de una mujer respirando, una mujer que finalmente estaba aprendiendo a ocupar el espacio que le pertenecía, una mujer que estaba descubriendo que la soledad no es lo opuesto a la compañía. A veces, la soledad es el comienzo de algo completamente nuevo. Pasaron 6 meses. En esos 6 meses, descubrí algo que cambió completamente cómo veía mi vida. No fue un descubrimiento dramático. Fue más como darse cuenta lentamente de algo que siempre estuvo ahí, pero que yo nunca había visto. Comenzó de manera simple. Una mañana, mientras estaba en el mercado, vi a una mujer. Tenía 60 y tantos años. Estaba comprando verduras, sola, nada extraordinario, pero me fijé en ella porque algo en su manera de moverse, en cómo elegía cada tomate, en cómo olía cada naranja antes de ponerla en su bolsa, me resultó familiar. Era la manera de una mujer que estaba realmente presente en su propia vida, no distraída, no esperando. Allí comenzamos a conversar. Su nombre era Graciela. Había estado casada durante 42 años. Su esposo había muerto 5 años atrás. ¿Lo extrañas?, pregunté. Ella me miró mientras organizaba sus compras en la bolsa. Extraño la idea de él, respondió, pero la verdad es que aprendí a vivir sin la realidad de él hace mucho tiempo. Algo en eso me golpeó. Comencé a buscar estas mujeres después, no deliberadamente, solo las noté. Mujeres que estaban solas, mujeres en cafeterías, en bibliotecas, en parques, mujeres que parecían estar exactamente donde querían estar. Empecé a hablar con ellas, y descubrí algo que nadie me había dicho nunca, que no estaban tristes.
Algunas habían sido abandonadas como yo, algunas habían perdido a sus esposos, algunas simplemente nunca se habían casado, pero todas ellas tenían algo en común, tenían un peso diferente en sus cuerpos, una manera diferente de ocupar el espacio. Una mujer llamada Rosa me invitó a un grupo de lectura que ella organizaba. Era un grupo de mujeres todas mayores de 45 años que se reunían cada 2 semanas para leer y conversar. La primera noche que asistí, me senté en la sala de Rosa. Había 8 mujeres allí, todas diferentes, todas con historias diferentes, pero todas se reían, de verdad reían, no esa risa falsa que las mujeres usamos en las cenas formales. Era risa profunda, risa que viene del estómago. Esa noche, descubrimos que todas habíamos pasado por algo similar, algunas más extremo que otras, pero todas habíamos llegado a un punto donde habíamos tenido que elegir. Podíamos quedarnos invisibles, o podíamos hacernos visibles. Una mujer llamada Leticia compartió su historia. Había estado casada 35 años. Su esposo la había dejado por una mujer más joven. Ella hizo exactamente lo que yo hice. Cambió la cerradura. ¿Sabes lo que pasó?, preguntó. El mundo me odiaba, pero luego, años después, descubrí que muchas mujeres en el barrio habían estado esperando a que alguien hiciera exactamente lo que yo hice. Estaban esperando a que alguien demostrara que era posible. Otra mujer, Sofía, había dejado a su esposo simplemente porque se dio cuenta de que no lo amaba. Nunca lo había amado. Se había casado porque era lo que se suponía que debía hacer. Mi familia no me habló durante 2 años, dijo, pero ahora, mi hija me dice que mi decisión la ayudó a entender que ella no tenía que vivir una vida que no quería. Escuchaba estas historias y sentía algo liberador. No era que mis problemas desaparecieran, era que descubría que no estaba sola en ellos, que había otras mujeres que habían caminado este camino, que habían sido castigadas por el mundo por atreverse a recuperar sus vidas, y que, de alguna manera, habían sobrevivido. Después de esa noche, comencé a ir regularmente al grupo. Se convirtió en mi refugio, el lugar donde no tenía que pretender estar bien, donde podía decir la verdad sobre cómo me sentía confundida, asustada, algunas veces furiosa sin ser juzgada. Fue en este grupo donde finalmente comprendí algo crucial. No era que mi esposo me hubiera dejado porque yo no fuera suficiente, era que él me había dejado porque nunca aprendió a amar a la persona que era suficiente, y en lugar de quedarse y aprender, se fue, buscó a alguien más, esperando que en otra persona encontraría lo que no podía encontrar en sí mismo. Pero ese no era mi problema para resolver. Una noche, después de la reunión del grupo, Graciela, la mujer del mercado, me invitó a tomar café. Nos sentamos en una pequeña cafetería. Ella ordenó un café con canela. Yo ordené lo mismo. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. ¿Cuándo dejaste de estar triste? Ella sonrió. Fue una sonrisa que llegó a sus ojos. No dejé de estar triste, respondió, pero aprendí a estar triste sin que la tristeza fuera todo lo que soy. ¿Entiende? Puedo estar triste por lo que perdí, pero también puedo estar feliz por lo que gané. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Bebimos nuestro café en silencio durante un rato. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende ahora?, continuó. Es que durante 42 años, vivía como si mi vida no pudiera comenzar de verdad hasta que alguien más decidiera que valía la pena. Mi esposo, mis hijos, la sociedad, todos ellos tenían que validarme primero. Hizo una pausa, pero cuando finalmente estuve sola, descubrí algo, que yo podía validarme a mí misma, y eso cambió todo. Esa noche, cuando llegué a casa, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me preparé una cena especial, solo para mí. No era por una ocasión, no era porque alguien especial viniera a visitarme, era simplemente porque merecía tener una cena especial. Puse la mesa bien, con una vela, con una copa de vino, con música suave de fondo, y mientras comía, me permitió sonreír. No una sonrisa falsa, una sonrisa real.
la sonrisa de una mujer que había descubierto algo importante, que ella importaba, no porque alguien más la amara, no porque cumpliera un papel, sino simplemente porque existía, y eso era suficiente. Un año después de cambiar la cerradura, mi esposo vino a la casa. No era jueves, no había llamado antes, simplemente llegó. Toqué el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verlo, no porque no lo esperara, eventualmente sabía que tendría que verlo de nuevo, sino porque se veía diferente, más pequeño de alguna manera, como si algo lo hubiera desinflado. Hola, dijo. Hola, ¿puedo entrar? Asentí, lo dejé pasar. Entramos a la sala que yo había pintado de azul, la sala que ahora era completamente mía. Se miró alrededor como si estuviera en una casa extraña. Se ve diferente, dijo. Sí, se ve bien. No supe qué responder a eso. Nos sentamos, él en el sofá, yo en la silla frente a él, como dos extraños que estaban en una entrevista. He estado pensando mucho, comenzó, sobre todo, sobre nosotros, sobre lo que pasó. Esperé, quería decirte algo, quería hacerlo en persona. Aunque probablemente debería haber hecho esto hace mucho tiempo, continuó mirándome, pero era una mirada diferente a la que había conocido durante 30 años. Era una mirada que realmente me veía. Lo siento, dijo, siento haber sido tan cobarde, siento haber vivido una mentira contigo durante todos esos años. Siento haberte hecho sentir que no importabas cuando la verdad es que siempre importaste. Es solo que yo no sabía cómo decirte eso. Es solo que yo no sabía cómo aceptar que importabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no desvió la mirada, y siento haber pedido que guardaras silencio sobre todo esto. Eso fue egoísta, eso fue querer proteger mi reputación en lugar de honrar lo que tú estabas pasando. Me quedé muy quieta, porque sabía que si me movía, si decía algo en mí se rompería de una manera que no podría controlar. ¿Por qué viniste? Pregunté finalmente. ¿Por qué descubrí algo? Hace poco, con María, el nombre de la otra mujer, el nombre que había evitado escuchar durante meses. ¿Qué descubriste? ¿Qué la dejé? ¿Cómo te dejé a ti? Porque nuevamente, cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando ella me pidió que fuera honesto, que fuera vulnerable, simplemente, corrí, hizo una pausa. Entonces comprendí que el problema no eras tú, el problema no era que no fueras suficiente, el problema era que yo no sabía cómo estar con alguien sin traicionarme a mí mismo, y lo que hice fue traicionarte a ti. Escuché cada palabra, pero no sentí lo que pensé que sentiría, no sentí triunfo, no sentí validación, sentí nada en particular, o quizás sentí muchas cosas, pero todas eran muy pequeñas para importar ahora. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Quiero que entiendas que no fue por ti, que todo lo que pasó fue por mí, porque yo no sabía quién era, y en lugar de descubrirlo, simplemente escapé. Asentí lentamente. Entiendo eso ahora, dije. Hace mucho tiempo que lo entiendo. Él pareció sorprendido. Sí, encontré tu diario. Sus ojos se abrieron. ¿Lo leíste? Sí, y entendí que habías estado en prisión también, solo que era una prisión diferente, una que tú mismo construiste. Se quedó sentado en silencio. Luego, algo en su cara cambió, como si un peso que había estado llevando finalmente lo dejara. Así que ambos estábamos atrapados, dijo, solo que de manera diferente. Sí, y ahora, no supe cómo responder, porque honestamente, no sabía si ahora era diferente. Solo sabía que yo era diferente. Ahora yo vivo aquí, dije simplemente, en la casa que es mía, con las llaves que son mías, y tú vives allá, y probablemente, en algún punto, aprenderás a vivir contigo mismo, o quizá no, pero eso ya no es mi responsabilidad. Él asintió, lentamente. ¿Puedo preguntar algo? Preguntó. Sí, ¿hay alguien nuevo en tu vida? Sonreí, porque la respuesta era sí, pero no era la respuesta que él esperaba. Sí, hay alguien nuevo. Él me miró durante un largo momento. Luego, hizo algo que no lo había visto hacer en años.
sonrió, de verdad, con tristeza, pero con sinceridad. Es bueno, dijo, es muy bueno. Se levantó para irse, caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. ¿Puedo hacerte una pregunta más?, preguntó. Sir, ¿me perdonas? Pensé en eso, en 30 años, en las llaves, en el silencio, en el cambio de cerradura, en la casa que finalmente se sentía como mía. No sé si perdonar es la palabra correcta, respondí, pero sí entiendo, y sí, he dejado de estar furiosa, así que supongo que eso es suficiente. Asintió, abrió la puerta, antes de cerrarla detrás de él. Dijo, mereces ser feliz, de verdad. Y luego se fue. Esa noche, después de que se fue, fui al gancho de la pared donde colgaban mis llaves, las nuevas llaves, las que había conseguido después de cambiar la cerradura, brillantes, sin historia. Las tomé en mi mano, las sentí pesar, pero no pesaban lo mismo que antes, porque ahora entendía algo que no sabía cuando tenía 30 años, que las llaves no son lo que te hace dueño de un lugar, lo que te hace dueño es estar completamente presente en ese lugar, es amarlo, es cuidarlo, es vivirlo realmente. Durante 30 años, llevé llaves, pero no era dueña de nada. Ahora, sin las viejas llaves, soy dueña de todo. Colgué las llaves de nuevo en el gancho, y miré mi casa, mi cocina, mi sala azul, mi escalera, mi cama, mi vida, y por primera vez, realmente la vi, no como la casa de mi esposo, no como la casa de mis hijos, sino como mi casa, la casa de una mujer, la casa de mí, y fue, en ese momento, completamente hermosa. 2 años después de todo, del divorcio, del cambio de cerradura, de la visita de mi esposo, recibí una llamada de mi hijo. Estaba en su último año de universidad. Había crecido, se había convertido en alguien que yo no completamente reconocía, pero que reconocía exactamente al mismo tiempo. Era un hombre ahora, uno que tenía sus propias opiniones, sus propias cicatrices, su propia manera de entender lo que había pasado. Mamá, quería hablar contigo sobre algo, dijo. Mi corazón se aceleró un poco, porque incluso ahora, después de todo, cuando un hijo dice eso, una madre piensa lo peor. ¿Qué es? Quería decirte que estoy orgulloso de ti. Me quedé en silencio. Mamá, estoy aquí, respondí. Solo, no esperaba eso. Cuando eras más joven, yo pensaba que habías fracasado, que el divorcio significaba que habías hecho algo mal, que tú misma era culpa de que papá se fuera. Escuché cada palabra, y cada palabra fue como una piedra pequeña que alguien depositaba en mi pecho. Pero ahora que soy mayor, ahora que estoy en la universidad viendo a otros hombres y otras mujeres, ahora que estoy empezando a entender qué significa estar en una relación, entiendo que lo que hiciste no fue un fracaso, fue lo más valiente que alguien en nuestra familia ha hecho jamás. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Por qué elegiste, cuando pudiste haber seguido eligiendo el silencio, elegiste hablar? Cuando pudiste haber seguido siendo invisible, elegiste verte a ti misma, y eso me dio permiso para hacer lo mismo. Cariño, dije, quería que supieras eso, quería que entendieras que no arruinaste mi vida cuando te divorciaste de papá. Me salvaste la vida al mostrarme que era posible dejar ir algo que no estaba funcionando. Después de que colgamos, me quedé sentada en la cocina durante un largo tiempo, la misma cocina donde había hecho café durante 30 años, la misma cocina donde había recibido la noticia del divorcio, la misma cocina donde había encontrado el valor para cambiar la cerradura, y en ese momento, finalmente, lo entendí. Lo que había sucedido no era una historia sobre un matrimonio que fracasó, no era una historia sobre una mujer abandonada, no era una historia sobre castigo o justicia o venganza, era una historia sobre una mujer que aprendió a escucharse a sí misma. Esa noche, escribí en un cuaderno, no una carta que nunca enviaría, no un diario secreto, solo palabras, palabras sobre lo que había aprendido. Cuando era más joven, creía que el silencio era virtud,
Creía que si simplemente me quedaba callada, si simplemente hacía todo bien, si simplemente era perfecta, entonces sería amada. Pero el silencio no es virtud, el silencio es cómplice. El silencio permite que las cosas se pudran desde adentro, y finalmente, tuve que quebrar el silencio, no con gritos, sino con una acción tan simple como cambiar una cerradura. Eso fue lo que me permitió escucharme a mí misma de nuevo. Pasaron más meses, las estaciones cambiaron, mi grupo de lectura continuó, mis amistades se profundizaron, mi vida se llenó de cosas pequeñas que me hacían feliz. Café con canela, libros que elegía leer, una casa que era completamente mía. Un día, mientras estaba en el mercado, vi a una mujer joven, tenía quizá 30 años, estaba discutiendo con su esposo sobre dónde ir a cenar. Él quería un lugar, ella quería otro, ella cedió, simplemente cedió, dijo está bien, vamos donde tú quieras de la manera que una mujer cede cuando no ha aprendido aún que su voz importa. Quise hablarle, quise decirle que aprendiera ahora lo que yo aprendí demasiado tarde, quise decirle que cada pequeña vez que cedes, estás cediendo parte de ti misma, y que eventualmente, no queda nada, pero no lo hice, porque entendí que eso era algo que ella tendría que descubrir por sí sola. Lo que sí hice fue sonreírle, una sonrisa que decía, yo te veo, yo entiendo, y cuando ella me miró, vi que algo en esa sonrisa le llegó, vi que algo en mí, algo que ahora era visible, le recordó algo que ella necesitaba recordar. Esa noche, me senté en mi cama, en mi dormitorio, en mi casa, y miré alrededor. Las paredes estaban pintadas de un color que yo había elegido, las cortinas eran las que yo quería, los libros en los estantes eran los que yo quería leer. La vida que había construido era completamente, totalmente mía, y lo más extraño fue esto, no me sentía sola, porque finalmente había aprendido que la soledad y estar sola no son lo mismo. Estar sola significa que no hay nadie más contigo en el cuarto, pero la soledad, la verdadera soledad, significa que no hay nadie contigo dentro de ti mismo. Y yo finalmente tenía compañía, tenía mi propia compañía, tenía la compañía de una mujer que había aprendido a verse a sí misma. Las llaves colgaban en el gancho de la cocina, las nuevas llaves, las que había conseguido hace 2 años cuando cambié la cerradura. Ya no las miraba con temor, ya no las miraba con dolor. Las miraba simplemente como lo que eran, una herramienta, una simple herramienta que abría una puerta, pero ahora sabía algo que no sabía antes, que la verdadera libertad no viene de las llaves que tienes, viene de la capacidad de cerrar puertas que no quieres que se abran, y de la valentía de abrir puertas que otros quieren mantener cerradas, especialmente la puerta a ti misma.